Y bueno, en esta clase tenemos que continuar lo que habíamos empezado la vez pasada. Lo último que hicimos fue el ejercicio del bombero. Y ahora tenemos este ejercicio. Dice, una roca se lanza hacia arriba desde el suelo, de forma que la altura máxima de su vuelo es igual al alcance horizontal R. Entonces aquí ya tengo un dibujito que yo lanzo la bola, la roca, y entonces la distancia que avanza es la misma distancia que le toma llegar hasta el punto máximo. ¿Ok? Y entonces lo que me piden son, bueno, varias cosas. En la parte A me pide cuál es el ángulo cita. En la parte B lo que me pide es variar el ángulo hasta el alcance máximo, pero bueno, y después es más filosófico. Pero entonces hagamos por lo menos la parte A. Entonces, para resolver esto, hay dos puntos de interés. Un punto es en el de altura máxima, porque ahí yo conozco muchos datos, y otro punto es en el de alcance máximo. ¿Alguien están viendo mi pantalla o...? Ok, Sí, se ve. perfecto. Ay, compañera, qué problema. Eso quiere decir que es su conexión. No sé si se puede mover a un lugar donde haya mejor conexión. O bueno, ahorita aparecerá, espero. Ok, entonces, vuelvo al ejercicio. Em, Tengo entonces esos dos puntos, el de alcance máximo y el de altura máxima. ¿Por qué analizo esos dos? Bueno, porque tengo mucha información en cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿cuál es la posición inicial para el punto de altura máxima? Viéndolo verticalmente. ¿Cuál es la posición inicial? Cero. Cero, exacto. Empieza en el suelo. ¿Cuál sería la altura máxima? ¿Cuánto decimos que vale la altura máxima? R. R, exacto. La velocidad inicial la conozco. Sería cero, ¿no? La inicial. No, no. No, no lo conoce, no lo conoce. La No la final con- es la cero, ¿verdad, profe? La final es cero, esa sí la conozco desde Ah, ya. ok. Hasta el punto máximo es el punto final. Pero la velocidad inicial, ¿puedo decir algo sobre ella? Necesito el ángulo, la velocidad inicial. Entonces, ¿cómo puedo plantear la velocidad inicial si lo que necesito es ese ángulo? Con lo de magnitud de velocidad inicial, por el seno, creo que es. ¿O no? Exacto. Por el seno de cita, ¿verdad? Porque estoy en el eje vertical. Ok, muy bien. Y ¿puedo decir algo de la aceleración? Es menos 9,8. Exacto, yo lo voy a llamar menos g, que eso es lo mismo que decir menos 9,8. Pero lo voy a llamar menos g porque es un problema simbólico, entonces mejor uso símbolos, ¿verdad? Estar escribiendo, es más rápido escribir g que 9,8. Ok, y el tiempo a esa altura máxima, tampoco lo conozco, ¿cierto? Muy bien. Pero bueno, podemos ponerlo como T'. Voy a ponerlo así, T'.
Ahora, ¿qué puedo decir yo de los datos en la horizontal en el punto de alcance máximo, o sea, el puro final? ¿Cuánto valía la posición inicial en el horizontalmente hablando? Cero, exacto. ¿Cuál sería la posición final horizontalmente hablando? 2R, no, sería R. R es la distancia total del alcance. Ok, espera un segundo. Ok, ¿qué puedo decir de la velocidad en X? Sí, R abajo vale por toda la línea, ¿verdad? Porque R es el alcance máximo. Ok. La velocidad es constante, sí. En X la velocidad es constante. ¿Cuánto vale la velocidad en X? La magnitud de la velocidad, solo que con coseno. Exacto. Sería la magnitud de la velocidad inicial, pero con coseno del ángulo. Ahí está. ¿Y cuánto sería el tiempo que me toma desde el origen, ¿verdad? Desde el inicio, hasta que vuelvo a llegar al piso? Lo mismo, profe, que, T prima. ajá, A ver, T prima fue el tiempo que le asignamos a hasta el punto de máxima altura, o sea, es el tiempo que dura subiendo. Pero ustedes ahora me están diciendo que el tiempo que dura subiendo es exactamente igual al tiempo que dura en subir y volver a bajar. Compañero patea diciendo T medios. ¿Será T medios? ¿Todos de acuerdo con el compañero? 2T, 2T, 2T. Exacto, 2T prima. ¿Verdad? Porque es el tiempo que dura en subir y ese mismo tiempo lo dura en bajar. Entonces sería 2T prima. ¿Sí? Entonces, vieron, tengo bastantes datos. Es cierto que aquí tengo tres incógnitas. Por un lado, no tengo la menor idea de cuánto es la velocidad inicial, ¿ok? La magnitud de la velocidad inicial, pero es una incógnita que está en mis dos listas. Eso es bueno porque va a aparecer en las ecuaciones de movimiento vertical y va a aparecer en la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme. Luego, el ángulo es lo que ando buscando, lo voy a poner también otro color, el rojo. Y por último, el tiempo tampoco lo conozco. Pero bueno, voy a poner ahí como en otro color, como un amarillo oscuro. Voy a ponerlo anaranjado, qué sé yo. No, lo voy a poner rosado. Entonces, no conozco el tiempo, no conozco la velocidad inicial y no conozco el ángulo. Pero el ángulo es el que ando buscando. ¿Okay? Bueno, la única ecuación que hay con el eje X, es fácil de plantear. Más lo voy a copiar de acá. Para el eje X es básicamente esta ecuación. Si le quito la parte de aquí atrás. Muy bien. Entonces ahí tengo la ecuación para el eje X. ¿Okay? Y ya aparecen todas mis variables. Ahora necesito utilizar alguna otra ecuación con el eje Y para poder mezclar estas dos cosas. ¿Okay? Tal vez voy a manipular un poco la ecuación del eje X para ver si queda un poco más clara. Entonces, tengo la posición final es el alcance R. Pues está súper grande, un segundo. La posición final es el alcance R. Posición inicial es 0, no lo pongo. Velocidad inicial es la magnitud de la velocidad inicial.
por el coseno del ángulo. Ok. Por el tiempo. ¿Verdad? Que voy a poner una vez que son 2 veces el tiempo prima. Ok. Así es como queda esa ecuación. Entonces aquí tengo mis 3 incógnitas. La velocidad inicial, el ángulo y ese tiempo prima. Ok. Ahora yo podría despejar cualquiera de estas y tratar de sustituirlo en alguna de estas y ver cuál me da la mejor sustitución. En este caso, vean la ecuación 2. En la ecuación 2 solo aparece una vez el tiempo. Un segundo. Ok, entonces, esta ecuación 2, ¿verdad? Si bien tengo 3 incógnitas, en esta ecuación 2 tengo varias cosas interesantes. Primero, la velocidad final desaparece. Y entonces aquí me queda otra vez el producto de velocidad inicial. Claro, aquí está en términos de X, pero no sé si lo tengo en términos de Y en alguna parte. Por acá. No, no lo tengo en términos de Y. Voy a reescribirla en términos de Y para no confundir. Entonces tengo Y final es igual a Y inicial más tiempo entre 2 por velocidad inicial más la velocidad final. ¿Okay? En Y. ¿Ok? Y entonces, ¿qué les estaba comentando esta ecuación? En esta ecuación vemos que por dicha tengo algo parecido a lo que tenía en la otra ecuación. ¿Qué es lo que tengo? La velocidad final se va a hacer 0. La velocidad final se va a hacer 0. ¿Ok? Y me va a quedar un producto de tiempo por velocidad. ¿Verdad? Entonces de ahí uno intuye, ok, si espejo este tiempo acá, es más, tal vez voy a sustituir los valores aquí en esta ecuación. Los valores en esta ecuación entonces tengo que serían los siguientes. El Y final sería R. Y inicial es 0. El tiempo es t'. Y luego tengo velocidad final en Y, velocidad inicial en Y, que sería la magnitud de la velocidad inicial por el seno del ángulo. Okay, todo eso dividido entre 2. No sé si así queda un poco más claro lo que estoy tratando de encontrar. Igual aquí tengo 3 incógnitas. El tiempo, la velocidad inicial y el ángulo. Pero tengo ese producto velocidad inicial por tiempo, magnitud de la velocidad inicial por tiempo. Entonces yo podría incluso decir, bueno, pero entonces voy a tratar ese producto, esa multiplicación, tiempo por velocidad inicial, que no sé qué es, y lo despejo. Voy a despejar de esta ecuación de acá, de la del horizontal. Entonces todo lo que no sea tiempo por velocidad inicial, lo mando a dividir. Entonces ese producto tiempo por velocidad inicial, voy a poner el 2 adelante. Va a ser 2 veces R entre 2 veces el coseno de zeta. ¿Okay? Y por dicha tengo ese producto ahí porque entonces, puedo sustituirlo. Voy a decir, bueno, aquí entonces todo esto que está aquí lo voy a cambiar en la otra ecuación, ¿verdad? Que lo tengo acá. Okay. Entonces voy, el R se queda. Voy sustituyendo
T' por V inicial, que sería R entre 2 coseno de zeta. ¿Ok? Luego ahí tengo un seno de zeta dividido entre 2. Bueno, aquí tal vez, recordemos que aquí estoy multiplicando fracciones, entonces multiplico numerador por numerador y denominador por denominador. Bueno, entonces queda de esta manera. Aquí hay un por. ¿Okay? Y ya resolver esto entonces es mucho más sencillo, ¿verdad? Aquí decimos, ok, seno entre coseno es tangente. El R que está aquí lo mando a dividir y cancela. 2 por 2 es 4. Entonces queda. Mando el R a cancelar, queda un 1. Es igual a tangente de zeta dividido entre 4. ¿Okay? O sea, tenemos que en realidad es 4 es igual a tangente de zeta, ¿verdad? Entonces ya tenemos el ángulo, básicamente simplemente saco la función inversa. Digo, ok, el ángulo entonces va a ser la tangente inversa de 4. ¿Cuánto les queda? Profe, Dígame. una pregunta. Dígame. En lo de, bueno, cuando hicimos la sustitución de R sobre 2 por coseno de zeta, Ujú. eso no está dividido entre 2 en la original. Sí, ese 2 que está ahí, lo voy a poner en negrita, aparece aquí. Sí, por lo mismo, pero porque aparece multiplicándolo en lugar de dividiéndolo. Varios motivos. A ver cómo lo pongo. ¿Verdad? Yo tengo, ok, A entre B. ¿Verdad? Tengo esa fracción. Entonces, yo después digo, por otro lado, A va a ser igual a una D entre C. ¿Verdad? Entonces, hay varias formas de ver esto. Una forma es decir, claro, entonces, cuando yo cambio A entre D, ¿verdad? A es lo mismo que poner A por 1 entre B, ¿verdad? Y entonces, cuando hago la sustitución, lo que estoy haciendo es una multiplicación de fracciones de entre C por 1 entre D, 1 entre B, ¿verdad? Si tengo dos fracciones multiplicándose por entre sí. Y la multiplicación de las fracciones se hace directo, ¿verdad? Entonces sería D por 1 y C por B. Entonces eso queda D entre C por B. ¿Okay? Esa es una posible explicación, si lo quiere ver de esa manera. Otra forma de verlo es decir, claro, yo lo que tengo es A dividido entre B. ¿Okay? Y entonces usted dice, bueno, yo lo quiero ver como una división. Entonces usted dice, ok, tengo A va a ser D dividido entre C y eso a su vez está dividido entre B. Bueno, entonces tengo aquí una fracción que está siendo dividida por otra fracción. ¿Cuál es la otra fracción? Bueno, usted dice, pero es que ahí solo tengo una B. Ah, pero es que usted siempre puede poner un 1 abajo, bueno, un 1 en el denominador. Entonces, cuando se lo ve como una división entre fracciones, ¿usted qué hace? Internos por internos y externos por externos. Bueno, entonces, los externos quedan arriba, entonces queda D por 1. Y los internos quedan abajo, C por D. Sí. Sí, listo, profe. Con Con la gusto. primera explicación le entendí. Ok. Igual, esta otra de internos por internos y externos por externos también es bueno tenerla en mente. A veces va a ser más sencillo verlo así. En este caso sí era más sencillo verlo arriba, pero bueno, Profe, yo no entendí algo. ¿qué no entiendo? Digamos, ¿por qué usted
partes de arriba no igualó las R's? O sea, ¿por qué despejó solo en una y no despejó en ambas como T por magnitud de velocidad inicial? O sea, ¿por qué no despejó eso en ambas, solo en una? Y para sustituirlo, es que son diferentes formas. Es lo que creo que era con ustedes, ¿verdad? Los que comentábamos que hay diferentes formas. Era con ustedes. Bueno, no me acuerdo si era con ustedes o era con otro grupo. Hay diferentes formas de despejar la cuestión matemática. Bueno, una vez que usted ya planteó las ecuaciones, a partir de ahí, usted puede, sí, yo creo que sí era como ustedes. A partir de que usted tiene las ecuaciones, usted hace lo que pueda, ¿verdad? Como lo pueda. A mí lo que siempre se me ocurre es despejar en una alguna incógnita que yo sé que está en la otra ecuación, la despejo y después la sustituyo. Eso es lo que a mí se me ocurre. A ustedes, usted podría decir, bueno, pero es que las dos son iguales a R, entonces las puedo igualar entre sí. También es posible. O usted pudo haber dicho desde el inicio, bueno, puedo dividir una entre la otra. También es posible. ¿Verdad? Lo que se les ocurra hacer a partir de que ya tienen las ecuaciones planteadas, puede variar. El resultado va a ser el mismo. Vamos a terminar con que 4 es igual a tangente de zeta. No importa cuál camino tomen. Porque vean que los caminos que pueden tomar simplemente es cómo acomodan las cosas. Pero al final de cuentas, no importa cómo usted lo vaya acomodando, al final va a lo mismo. Entonces, a mí en este caso se me ocurrió despejar de un lado y sustituir en el otro. Igual, esto es igual sumamente sencillo y se me ocurren al menos esas otras dos opciones. Es decir, R es igual a R, entonces T' por velocidad inicial por seno de zeta entre 2 es igual a velocidad inicial, coseno de zeta, 2T'. Esas dos cosas son iguales entre sí. O si se dividen, también es posible. ¿Okay? Pero como le digo, todo es el camino que usted quiera tomar. No sé si la aclaro. Sí, profe, ya entendí. O sea, era como que usted quería dejarlo en términos nada más de R, o sea, como desaparecer el T ese de la magnitud, pero ya entendí. Sí, yo quería que solo quedara cita. En realidad, la R no me preocupaba. Si bien era otra incógnita, es una incógnita que está en el enunciado. Entonces, un problema simbólico, la incógnita que está en el enunciado es una incógnita que puede quedar en la solución. Entonces, por eso la R no me preocupaba. Pero la VI y la T', esas sí me preocupan, porque yo en el enunciado no se menciona VI ni T'. Entonces, esas las tengo que quitar sí o sí. La R podría quedar por ahí estorbando, ¿verdad? Pero bueno, ¿alguna otra duda? Profe, yo, Dígame. bueno, solo para estar segura, ¿verdad? Que pasamos a tangente porque seno entre coseno es tangente. Exacto. Ah, ok, Exacto. ok, gracias. Con gusto. Y entonces metiendo esto en la calculadora dice que el tangente inverso de 4 es 75.96 grados. Que me faltó un punto. Okay. Muy bien. ¿Dudas? Profe, perdón, ¿por qué tangente inversa? O sea, ¿por qué se quiso eso? Porque estoy despejando cita. Entonces la forma de despejar cita es sacar tangente inversa a ambos lados. Ah, ¿Verdad? sí, sí, sí. Ya. Ok. Profe, Dígame. los ángulos siempre se ponen solo con dos decimales. No, aquí yo lo puse con 2 decimales porque sí. En realidad el coordinador siempre nos motiva a que usemos 3 cifras significativas, pero eso hubiera significado redondear el 9 y entonces hubiera quedado, ¿verdad? Con 3 cifras significativas, 76.0. Ah, ok. Gracias, profe. Con gusto. ¿Una compañera tenía una duda? Profe, ¿me escucha? Sí. Profe, y R, es que no sé si fue que me perdí. ¿No se tiene que multiplicar R por 2?
cuando se hace la Eh, multiplicación de fracciones. No. No. ¿Por qué R por 2? Cuando sustituyo, dice usted. Ah, ya vi. Ya vio. Ah, ok. Ahora en el chat preguntan. Siempre que pone tangente a la -1 en la calculadora le da un resultado distinto. ¿Por qué? ¿En qué configuración tiene la calculadora? ¿Dice una D arriba, dice una R o dice una G? ¿Qué dice la calculadora? ¿D, G o R? Tiene que estar en D. Ahí siempre uno se confunde, ¿verdad? Porque uno dice, claro, la G es de grados, pero no, en realidad la calculadora está en inglés y entonces la D es de degrees, que es grados en inglés. La G es de gradianes. No sé cómo se dice en inglés, gradients, creo. Que los gradianes es otra unidad completamente diferente. La R es de radianes, entonces tiene que estar en la D. Ok, muy bien, cuidado con eso porque el examen se afecta el resultado final por lo menos. Ok, ¿alguna otra duda? Muy bien. Igual, la parte B, la parte C no, bueno, hagámoslo. La parte D lo que necesitamos es decir, bueno, ¿qué pasa si el alcance máximo? ¿Qué pasa si yo quiero el alcance máximo, pero lo tengo que dejar en términos de R? ¿Cuál R? Esta R que tenemos acá. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo me puedo llevar esta R a la otro problema? ¿Cómo puedo, ¿verdad? Porque el otro problema es donde yo tengo el alcance máximo y el alcance máximo, ¿verdad? Desde la parte B. ¿Para qué ángulo se da el alcance máximo? 45. 45. Creo que eso fue lo que dijo. Okay, entonces el alcance máximo se da en 45 grados, ¿verdad? Y entonces la pregunta es, bueno, esta R la consigo, es el alcance cuando el ángulo es, bueno, 76 grados. ¿Cómo esa R que aparece aquí lo meto en este problema? Que sería el mismo problema, repetir lo mismo. Me dice que tiene la misma rapidez inicial, pero con un ángulo de 45. ¿Cómo meto aquí la R? ¿Qué tiene en común el problema en la parte B y el problema en la parte A? De que el ángulo, ¿no? No, el ángulo es lo que cambia. En la parte A son 76 y en la Ah, parte B son 45. ¿Pero qué dice ahí el enunciado? Que es lo mismo. la Rapidez. La velocidad. rapidez, profe. La rapidez. Entonces yo necesito calcular esa rapidez inicial, ¿verdad? El valor que yo estaba poniendo en azul, la rapidez inicial, en términos de R. Okay, entonces yo vengo acá a las ecuaciones y digo, bueno, ¿cuál ecuación me sirve para hacer eso? En realidad la que más me va a servir va a ser la que no use el tiempo, porque yo no tengo la menor idea de cuánto es el tiempo y no quiero que me estorbe. Entonces voy a escoger esta ecuación que no usa el tiempo y voy a decir, bueno, ok, a partir de esa ecuación voy a sacar la relación entre la rapidez inicial y el R. Entonces, ¿cómo se traduce esta ecuación? Bueno, la velocidad en el punto final sería la altura máxima es 0.
Luego tengo el cuadrado de la velocidad inicial, entonces tengo la rapidez de la velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo, el seno cuadrado del ángulo, ¿ok? Más 2 veces la aceleración, pero la aceleración es menos g, entonces voy a poner menos 2 veces g por el cambio en la altura. ¿Pero cuál es el cambio en la altura? Sería desde 0 a r, entonces queda solo r. ¿Sí? Ahora, la altura, la posición inicial es 0. Y este menos viene de la aceleración. Y ya no hay problema porque yo conozco cuál es este ángulo. Este ángulo es 76 grados. Entonces, a partir de aquí, simplemente paso al otro lado al igual, lo que está negativo. ¿Okay? Mando a dividir ese seno. ¿Verdad? Y saco raíz cuadrada. ¿Verdad? Entonces la raíz cuadrada sería... Ok, saco aquí raíz cuadrada. Okay. Eso me puede dar un número, eso sería la raíz cuadrada de 2 por 9,8. Uy, qué faltó. Por 9,8 por r, la r me va a quedar por ahí estorbando, por el seno al cuadrado de 76. Hacemos ese ángulo. Entonces metan todos los números en la calculadora sin meter la r, obviamente. La r queda por ahí y me dicen qué número les da. Profe, algo que no entendí, ¿por qué usó el seno? O sea, como Y, por decirlo así. Va a escribir esto en términos de y. Porque tengo la velocidad en y final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial en y al cuadrado más 2 veces la aceleración en y por la y final menos la y inicial. Sí, digamos, yo sé que esa fórmula, pero ¿por qué la de Y y no la de X? Porque en X voy a tener el tiempo ahí estorbándome y no tengo la menor idea de cuánto es el tiempo y no quiero averiguarlo, la verdad. Sí. Entonces, ya que tengo una ecuación que no usa el tiempo, voy a usar esa ecuación. Pero digamos, si tuviera, por ejemplo, los datos en ambas, daría lo mismo cuál usara. Sí, exacto. Ustedes podrían averiguar el tiempo, se puede, tenemos suficientes ecuaciones para averiguar el tiempo y luego lo usan en la ecuación de X y les va a dar lo mismo. Les tiene que dar lo mismo. Pero ahí habría que averiguar primero el tiempo. Okay. Entonces, esto sería la raíz cuadrada de 2 por 9,8 dividido entre el seno de 75 al cuadrado. Da 4,58 por r a la 1 medio. Profe, Dígame. como yo lo metí con 76, me dio 4,56. Gracias, cierto, es 76. Gracias ahí por la corrección. 4,56. Okay. Por r dentro de la raíz, ¿verdad? A la 1 medio. Okay, entonces, tenemos eso. Esa es la velocidad inicial, esa es la magnitud de la velocidad inicial. Entonces, cuando volvemos a plantear nuestro problema, aunque yo quiero el alcance máximo, también voy a analizar entre el punto de máxima altura y el alcance. Ahora, la y final no la conozco. La velocidad inicial es esto por seno 45 y es lo único que cambia. Aquí entonces tengo el R máximo, ¿verdad? Porque estoy con alcance máximo. Y aquí entonces el ángulo es 45. Y ya, lo único que cambia, ¿qué es esto por acá? Lo único que cambia, todo lo demás es igual. Y ahora solo tengo dos incógnitas, ¿verdad? Es más, no, sí, tengo dos incógnitas.
Una incógnita es la R, entonces lo voy a poner en rojo. Y la velocidad inicial lo voy a quitar de azul porque ya la conozco. Ya no es una incógnita. Es 4,56 por la raíz cuadrada de R. Sea eso lo que sea. O sea, no nos interesa en este problema. Y entonces, ¿qué hago? Bueno, busco la ecuación más sencilla para averiguar cuál es el tiempo y lo sustituyo acá. Entonces, la ecuación más sencilla es la primera. Velocidad en y final va a ser igual a la velocidad inicial en y más aceleración en y por tiempo. ¿Por qué el ángulo es 45? Porque estamos en el caso de alcance máximo. Entonces, cuando se pide alcance máximo, lo más lejos que puede llegar con esa velocidad inicial, bueno, con esa rapidez inicial, y es un ángulo 45, ¿verdad? ¿Y por qué el ángulo 45 es el alcance máximo? Bueno, eso ya es otra cosa, porque el ángulo 45 divide igual la velocidad entre el eje X y el eje Y, ¿verdad? Entonces, es la forma óptima en que suba mucho mientras avanza mucho. Si el ángulo es mayor, sube mucho, pero avanza poco. Si el ángulo es menor, avanza mucho, pero sube poco. ¿Okay? Entonces, de aquí tengo que 0, sustituyendo los valores, 0 es igual a la magnitud de la velocidad inicial por el seno de 45. Entonces, voy a ponerlo así por el momento. Magnitud de la velocidad inicial por el seno de 45 menos g por el tiempo que ando buscando. Despejar de aquí el tiempo es un chiste. Mando g por t al otro lado igual. Mando la g a dividir. Y listo, ya tengo el tiempo. ¿Okay? Eso va a ser mi tiempo. Ya tengo ahí cuánto es la velocidad inicial, entonces no lo voy a sustituir todavía. Y bueno, para x solo tenemos una ecuación. Y digo, vamos a usar esa ecuación que tenemos para x nada más. ¿Okay? Entonces tengo que el alcance máximo va a ser igual a la x inicial es 0 por la velocidad inicial, que es la rapidez de la velocidad, la rapidez, perdón, por coseno de 45 por 2 veces el tiempo, ¿verdad? Recordemos que tengo 2 veces t, esa t, que no sé por qué la puse en rojo, voy a poner en rosado. Un segundo. ¿Por qué le estoy cambiando el color a algo más? Ok. Y bueno, esa t es esta que acabamos de despejar, entonces simplemente sustituimos lo que t es. Y eso ya nos da el R máximo. En términos del alcance anterior. Entonces decimos el R máximo. Voy a copiarlo. Entonces decimos, voy a poner el 2 del puro inicio para que no estorbe. Y aquí entonces por tiempo tengo la magnitud de la velocidad inicial por el seno de 45 dividido entre g. ¿Verdad? Entonces tengo la velocidad inicial al cuadrado, entonces cuando sustituyo los valores va a ser 2 por la magnitud de la velocidad inicial al cuadrado, o sea, 4,56 al cuadrado por r, ¿verdad? La r sale de la raíz porque estoy elevándolo al cuadrado, porque lo tengo 2 veces, por el coseno de 45 por el seno de 45 dividido entre 9,8. Entonces, cuando meten todos esos números en la calculadora, ¿cuánto les da? Sería 2 por 4,56 al cuadrado por el coseno de 45. Coseno de 45
por el seno de 45 dividido entre 9,8. A mí me da 2,12. 2,12 veces R. Entonces así se relaciona el alcance máximo con el alcance en esta condición especial que vimos al inicio. ¿Dudas? Profe, en la parte que puso 2 por 4,56 al cuadrado, Ajá. ¿por qué al cuadrado, profe? Ahí me perdí un toque. No. Ok. Ok, un segundo. Deme un segundo. Entonces, ya respondo a la pregunta que pusieron por el chat. Voy a reacomodar entonces aquí esta expresión de aquí arriba. Entonces vea que voy a traer el G al puro inicio, como lo puse allá abajo. El 2 lo puse al inicio y aquí tengo una velocidad inicial y aquí también. Entonces velocidad inicial por velocidad inicial es velocidad inicial al cuadrado. No sé si eso le responde a su pregunta. Sí, profe, listo. Con gusto. Y en el chat preguntaron, ¿el alcance máximo? Sí, siempre es en X. Y la altura máxima, sí, siempre es en Y, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Que no siempre tengo un alcance máximo, ¿verdad? Alcance máximo solo lo tengo si hay un ángulo de 45 a la hora de disparar el objeto en la velocidad inicial. La altura máxima siempre se consigue, siempre hay una altura máxima. En cualquier problema que yo esté fijando algo hacia arriba, llega a una altura máxima y después vuelve a caer. ¿Okay? ¿Alguna otra duda? Okay. Y bueno, la C es una pregunta filosófica. Dice, ¿qué pasaría si la rapidez al inicio en la parte A cambiara? Si la roca se lanza con la misma rapidez en un plano diferente. ¿Ah? ¿Qué pasaría si su respuesta en la parte A cambiaría? Ah, perdón, lo leí mal. Su respuesta en la parte A cambiaría si la roca se lanza como la misma rapidez en un planeta diferente. Ah, ya entendí la Sí. pregunta. No. Sí. Profe, O sea, perdón, ¿puede volver a poner un toque el resultado que le dio la B? ahí está. Mientras Listo. muestres el resultado, ya. Ok. Sí, profe. Seguro. Ok. Profe, sí debería de Dígame. cambiar, ¿no? Sí, pero no. La parte A usa el ángulo para algo. Perdón, la parte A usa la G para algo. Buen punto. La parte A no usa G. Entonces la parte A no cambia. Cambia el valor de R probablemente. Podría cambiar el valor de la velocidad inicial incluso. Pero el ángulo en el cual yo consigo que el alcance y la altura máxima sean iguales siempre va a ser 76 grados. No importa donde yo esté. ¿Verdad? Es cierto, en la Luna no voy a tener el mismo R que en la Tierra o que en Marte. No, eso cambia. Pero no estamos preguntando por el R, estamos preguntando por el ángulo. El ángulo no va a cambiar. Sí, Esa pregunta tenía trampa, profe. claro, de eso se trata. Que todos nos iríamos por la G. Como la G sí cambia. Sí, pero Pero exacto, como no se necesita. Sí, es que ese esa es es el la punto. pista. G sí cambia, pero no se necesita. Exacto. Okay. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra duda, mejor dicho? Ok, entonces, ya que no hay dudas, vamos a avanzar un poco con la parte teórica. Para esto ocupo que tengan los materiales científicos a mano. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a entender cómo rayos ese carrito funciona dentro de la tina. Okay. Entonces,
Los que tienen el carrito a mano, ¿me pueden comprobar todos que el carrito solo avanza en línea recta? Si usted empuja el carrito, ahora usted le hace, da un golpecito, el carrito gira o solo avanza en línea recta. ¿Qué pasa con el carrito? Cuando usted le da un golpecito. Ahora, solamente tiene que darle un golpe, no se vale empujarlo, es un golpe y dejar que el carrito avance. Solo en línea recta. Exacto. Ahora, esos carritos no giran y no van a girar. Y eso es perfecto para lo que queremos hacer. ¿Por qué? Porque la velocidad que hemos definido es un vector. Y un vector es una línea recta. O sea, es una flecha, pero la flecha es parte de una recta. Entonces, ese carrito es la personificación perfecta de lo que nuestro vector velocidad es. Es un objeto que solo avanza en línea recta. ¿Cómo es posible que puedas hacer un movimiento circular? Bueno, póngalo dentro de la tina y ahora empújelo, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a poner dentro de la tina? Lo vamos a poner de manera tal que esté cerca del borde o pegando al borde, mejor dicho. Y ahora sí, empújelo. De la misma manera que lo hizo antes. Ahora, viendo el carrito, ahora puede girar, hace un giro. Cuando se lo empuja dentro de la tina de manera tal que esté pegado al borde. Sí, profe. Gira. Gira hacia Pero adentro. gira hacia adentro. Sí. Pero era un objeto que solo avanzaba en línea recta. ¿Cómo es eso posible? Por el espacio en el que está, ¿no? La tina lo obliga, ¿cierto? Si no estuviera la pared de la tina, sigue recto. Pero como está dentro de la tina, está obligado a seguir la pared de la tina. Ahora, yo lo puedo poner en el centro, empujarlo contra el borde y llega a la pared y no atraviesa la pared de la tina. La vuelta alrededor. ¿Cierto? Entonces, lo mismo pasa con las partículas en general. Un objeto solamente hace un movimiento circular si está obligado a hacerlo. O sea, hay algo, sea el mecanismo que sea, en este caso fue la tina, pero tiene que haber algo que me obligue al objeto que siga el movimiento de ese círculo. Si no, el objeto sigue con velocidad, sigue directamente hacia adelante. ¿Por qué? Porque la velocidad es una línea recta, la velocidad es una cantidad que nos representa una línea recta. Y usted dirá, bueno, pero es que yo como persona puedo correr hacia todos los lados. Sí, sí, pero es que usted es un ser vivo, usted es un poco más complejo. Usted no solamente tiene una velocidad y listo, ¿verdad? Lo mismo pasa con las bolinchas son un poco más difíciles porque son más susceptibles al ambiente, entonces si hay una pequeña colinita, va a girar con la colinita, el carrito no, el carrito sigue directo, ¿verdad? Por eso preferí el carrito. Entonces necesitamos que haya algo que me obligue a que mi partícula dé vueltas, ¿verdad? Ahora, es un movimiento, el movimiento circular es un movimiento en dos dimensiones, ¿verdad? Porque está moviendo en Y y en X al mismo tiempo. Tanto así que existe la ecuación de la recta, aquí ya está despejada para Y, perdón, la ecuación del círculo, y entonces yo digo que el círculo, el objeto que está dentro de un círculo, que está obligado a moverse dentro de un círculo, tiene que cumplir esto, tiene que cumplirse esta ecuación, porque es la ecuación del círculo. Entonces no hay forma de que usted no lo cumpla. Pero entonces ya mi eje X y mi eje Y no son independientes. Ahora X y Y dependen. Y eso va a ser problemático. Más adelante vamos a ver cómo resolvemos esa dependencia y cómo nos la quitamos de encima. Pero por el momento, el movimiento circular es un movimiento en dos dimensiones donde ya los ejes no son independientes. Tengo esta restricción, ¿verdad? Que matemáticamente se ve como una ecuación. Físicamente es la tina, es un anillo, es algo que obliga a que el objeto esté en esa trayectoria circular. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ese carrito, si usted se pone a analizarlo, cuando usted lo empujó y avanzó en línea recta, esa velocidad es la misma velocidad que tiene cuando usted, bueno, la rapidez ahí es la misma rapidez que tiene cuando usted lo empuja dentro de la tina. La rapidez no cambia. Pero como vemos aquí en este dibujo, aquí abajo está el carrito, ¿verdad? Se está moviendo en contra de las agujas del reloj. El carrito va a ser esta bolita roja. Entonces aquí abajo está la bolita.
esa bolita ahí abajo, veo que el vector velocidad apunta directamente hacia adelante, porque es una línea recta, no puede hacer otra cosa. Entonces, por tanto, es tangencial a la circunferencia. Pero cuando la bolita roja sigue la circunferencia aquí arriba en el primer cuadrante, la velocidad que sigue apuntando hacia adelante, ahora tiene otra dirección, ¿verdad? Esto ya lo habíamos visto, o sea, así como muy discretamente, cuando vimos los dibujos del carrito al inicio del curso, cuando vimos las variables de velocidad y todo eso. La dirección del vector velocidad cambió, pero eso no quiere decir que su rapidez cambie. Es posible que su rapidez sea la misma, o sea, la magnitud de ese vector es la misma, pero cambia la dirección. Por tanto, si cambia la dirección, hay aceleración. ¿Por qué? Porque aceleración es el cambio de la velocidad. A la aceleración no le importa si es la magnitud la que cambia o si es la dirección la que cambia. Si algo cambia, hay aceleración. Punto. ¿Verdad? Por Profe, o definición. sea, la velocidad, digamos, sí cambia. No, la velocidad es constante, pero la dirección cambia. No, lo primero que dijo es correcto. La velocidad cambia, la rapidez es constante y la dirección cambia. Porque vea que la velocidad tiene su magnitud y su dirección. Entonces, aunque yo le mantenga la magnitud, si yo le cambio la dirección ya es otra velocidad. Entonces, sí es correcto decir la velocidad cambia. Pero ¿qué es lo que se mantiene constante? La magnitud. O sea, un segundo, que regreso el perrillo. O sea que la rapidez es constante. La magnitud de la velocidad es constante. Ahora aquí se lo pongo, caso 1. Ahora vamos a ver varios casos aquí. El primer caso es ese. El caso 1 es que la rapidez sea constante. Si la rapidez es constante, quiere decir que la magnitud de la velocidad es constante, pero la dirección no. ¿Ok? Y entonces, un segundo. Perdón, ya volví. Entonces, yo sé que eso parece un trabalenguas, pero vamos de nuevo. La rapidez, el caso 1 es que la rapidez sea constante, o sea, la magnitud de la velocidad es constante, pero la dirección cambia. Y si la dirección cambia, la velocidad cambia. ¿Okay? Eso es por un lado. Entonces, aquí vemos que, ¿verdad? Vemos claramente que hay un cambio en el vector velocidad. De hecho, tiene cierto tamaño. Si yo pongo esos vectores uno a la par del otro, uno después del otro, veo que hay un cambio. Yo puedo hacer uno menos el otro. ¿Okay? Y puedo encontrar un vector nuevo. ¿Quién es ese vector nuevo? Ese vector nuevo se relaciona con la aceleración centrípeta, con la aceleración. ¿Cuál aceleración? La que acabo de llamar centrípeta. Segundo. Perdón, hoy las mascotas están más locas que siempre. Entonces, ese cambio en la velocidad
se relaciona con la aceleración, y una aceleración que va a llamar centrípeta. Aquí los nombres van a tener significado geométrico. ¿En qué sentido? En que le llamo centrípeta a esa aceleración porque va apuntando hacia el centro, ¿verdad? Centri es de centro, y peta significa en griego, creo que viene de petere, que es hacia. No sé si es griego o latino, ahora estoy dudándolo. Pero bueno, centripeta, entonces es que va hacia el centro. ¿Ok? Y entonces por eso la llamo centrípeta, porque es una aceleración que apunta hacia el centro del círculo siempre. Y yo puedo calcular su magnitud, la magnitud de la aceleración centrípeta, como la magnitud de la velocidad, o sea, la rapidez, al cuadrado sobre el radio del círculo, ¿verdad? Así puedo calcular la magnitud de la aceleración centrípeta. ¿Y cuál es la dirección de la aceleración centrípeta? Hacia el centro. ¿Sí? ¿Alguna duda con la aceleración centrípeta y cómo es posible que algo gire como un carrito? Que es un objeto que solo avanza en línea recta. Claro, hasta el momento. Ok. Muy bien. Ok. Entonces, aquí también les dejo un comentario a la par. Existe una cosa llamada el ángulo polar. Aquí yo lo dibujo como en rosado, aquí arriba, en el círculo. El ángulo polar es un ángulo que por definición siempre comienza en el eje X positivo. ¿Ok? Y hay dos posibilidades, que del eje X positivo avance hacia el primer cuadrante o que del eje X positivo avance hacia el segundo cuadrante, ¿cierto? Esas son mis dos posibilidades. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A la posibilidad de que avance hacia el primer cuadrante le vamos a decir que es la dirección positiva del ángulo polar. Eso, vean que es lo mismo que ir en contra del movimiento que hacen las agujas del reloj. Entonces vamos a estar hablando de movimiento antihorario o de movimiento contra las agujas del reloj o movimiento positivo angular. ¿Okay? Si se mueve como hacia el cuarto cuadrante, o sea, como desde el eje X positivo hacia abajo, hacia el cuarto cuadrante, haría lo mismo que hacen las agujas del reloj, esa es la dirección negativa. Entonces vamos a estar hablando de movimiento horario, porque es lo mismo que hacen las agujas del reloj, o un movimiento con las agujas del reloj, o de un movimiento angular negativo. ¿Okay? Ese ángulo, el ángulo polar, nos va a ayudar mucho a reducir este problema que es en dos dimensiones a un problema de una dimensión. ¿Okay? Entonces por ahí eso se va a volver importante. ¿Okay? Y por ahí también entonces les dejo dibujados, ¿verdad? Aquí en este círculo está el eje Y y el eje J, que son los ejes cartesianos, pero entonces también podemos ver que hay otros dos ejes, el eje que llamo R y el eje que llamo Z. Vean que el eje R entonces va en la dirección del radio, desde el centro del círculo hacia afuera, y el eje Z es el eje que va con la velocidad, es un eje tangencial al círculo, ¿verdad? Y entonces esos dos ejes se llaman polares, R y Z, y van cambiando a lo largo del círculo, ¿verdad? Giran conforme uno va moviéndose en el círculo. Ellos nos van a ayudar a reducir el problema de una dimensión. ¿Por qué? Bueno, porque si yo lo veo desde la perspectiva del ángulo y el radio, si es un círculo, por definición el radio es constante. Entonces la componente radial, que va con ese vector director radial, va a ser una constante. Y entonces lo único que tengo que decir es cuánto es mi componente tangencial o que va con la dirección tangencial. Y por algo lo llamo la dirección tangencial zeta, porque con solo decir cuánto es el ángulo zeta que he girado, puedo decir cuál es la componente tangencial de la posición. ¿Okay? Y entonces así es como reduzco mi problema de dos dimensiones en I y J a un problema de una sola dimensión, la dirección tangencial. ¿Verdad? Entonces simplemente tengo que decir cuánto es el ángulo. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Sí, no, tal vez. Más o menos, profe, ¿podría repetirlo?
Ok, entonces, eh, ok, tal vez que hay que usar la idea de lo que son coordenadas. Las coordenadas usan dos ejes linealmente independientes para definirse. Las coordenadas X, Y usan el eje Y y el eje J, que son dos ejes linealmente independientes, y entonces, y son perpendiculares entre sí, eso es parte que sean linealmente independientes. Y entonces me permiten describir cualquier vector en términos de las coordenadas X y Y, ¿verdad? Porque van el eje Y y el eje J. Hay otras coordenadas, que son las que dibujo ahí, que son la coordenada R y la coordenada Z. Vean que la coordenada R yo la dibujo de manera tal que va del centro del círculo hacia afuera, ¿verdad? ¿Y hacia afuera en qué parte del círculo? Bueno, depende en qué punto del círculo estoy viendo, pero siempre va desde el centro del círculo hacia afuera. Esa es la definición de R. Se llama coordenada radial. Va del centro del círculo hacia afuera. Y la otra coordenada es tangencial al círculo. Es tangencial al círculo, es ortogonal a R. O sea, tiene un ángulo de 90 con R. Y entre la dirección tangencial y la dirección radial, tengo un par para coordenadas. ¿Okay? Entonces yo puedo expresar mi vector en términos de las coordenadas cartesianas, x, y, o en términos de las coordenadas r-zeta. Esas coordenadas r-zeta se llaman coordenadas polares. ¿Okay? En un movimiento circular me sirve usar las coordenadas polares. ¿Por qué? Porque en el movimiento circular, por definición, la coordenada radial de la posición siempre va a ser el radio del círculo. Y entonces la coordenada angular o tangencial de la posición siempre va a ser solo el ángulo. Con decir cuál es el ángulo polar, ya yo sé en qué parte del círculo estoy. Entonces, solo necesito una coordenada para determinar por completo cuál es mi posición. ¿Cuál coordenada? La angular. ¿Okay? Entonces, así es como reduzco un problema de dos dimensiones que se mueven X y Y de manera ligada, siguiendo la ecuación del círculo, a un problema de una sola dimensión. ¿Cuál es el ángulo que he girado? Porque el radio es el mismo siempre. Entonces la pregunta es ¿cuánto es el ángulo? Y solo se pregunta por eso. ¿Okay? Entonces así pasé de dos dimensiones a una dimensión mi problema. Ahora sí un poco más claro. O sigo igual dando vueltas sobre lo mismo y no se entiende. Perdón, compañero, abrí el micrófono, pero no escuché nada. No, sí, profe, sí, ya entendí mejor. Ah, ok, perfecto. Ok, entonces comentemos un poco sobre eso. Profe, Dígame. ¿cómo fue que le llamó a esas coordenadas, a la R y a la Z? Polares. Aquí. Ok. Entonces, ya que tenemos eso definido, entonces veamos un poco más cómo funciona esto. Por un lado está la cantidad de esta longitud de arco. Que entonces vean que aquí en el mismo dibujo tengo el círculo, entonces la longitud de arco es este ángulo esta longitud que he girado aquí sobre el círculo, ¿verdad? Es diferente al ángulo. El ángulo no le importa qué tan lejos estoy del centro. El ángulo simplemente me dice qué tanto es lo que he girado. Pero si yo quiero saber cuántos metros he girado, necesito ver cuál es el borde del círculo que he recorrido. Ese borde se llama longitud de arco y se usa la letra S para asignarlo. La longitud de arco se calcula como radio por zeta. Bueno, en teoría esto es algo que todo el mundo sabe, que son de esas cosas que al final nadie se acuerda. Entonces, la longitud de arco es radio por por ángulo, y eso nos va a ser muy útil. Ahora, vean que aquí arriba tengo un comentario sobre las unidades.
Si yo despejo el ángulo, me queda longitud de arco que está en metros sobre el radio que está en metros. ¿Y eso qué unidades tiene? Eso tiene unidades de radianes. Eso es lo que define los radianes. Ahora usted dirá, pero es que los radianes no están ni en el metro de la longitud de arco, ni en el metro del radio. ¿De dónde salen esos radianes? De la nada. Los radianes salen de la nada. ¿Por qué? Porque el radian no es una unidad completa. Los radianes se definen a partir de esto, se definen a partir de la relación que tiene una circunferencia con su radio. Entonces es una proporción. Es cuántas veces cabe la circunferencia en el radio. Es esa proporción, eso es lo que define los radianes. Entonces, como es una unidad definida a partir de proporciones, no es como los metros, no es como los segundos, no tiene un tamaño fijo, ¿verdad? Es una proporción. Entonces, los radianes va a ser la unidad natural del ángulo, y siempre que ponga un ángulo así, como en una ecuación como la longitud del arco, donde está el ángulo solito multiplicando, ese ángulo tiene unidades radianes. ¿Significa esto que hay que cambiar la calculadora, que antes estábamos comentándolo? No, para nada. ¿Qué significa esto? ¿Por qué no hay que cambiar la calculadora? Porque la calculadora usa los radianes para seno, coseno y tangente. Pero nosotros en física, siempre que vamos a meter un ángulo en seno, coseno y tangente, se los vamos a dar en grados. ¿Okay? Cuando el ángulo está aquí en la fórmula, ahí sí, ahí eso va a estar en radianes, pero la calculadora no le importa si está multiplicando metros, si está multiplicando segundos, si está multiplicando, ¿verdad?, radianes. Entonces no hay que cambiar la configuración de la calculadora. Solamente saber que cuando el ángulo está solito así en una ecuación, está en unidades de radianes, sí o sí. Ahora, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, vamos a compararlo con lo que habíamos visto al puro inicio aquí en esta tablita. Entonces tenemos diferentes variables, ¿verdad? Está la variable posición, la variable velocidad, y vamos a calcular el caso lineal, que es el que hemos estudiado hasta el momento, con el caso angular. El caso angular es cuando doy vueltas, ¿verdad? Esto es girar. ¿Okay? Entonces, en el caso lineal, la posición, el vector R posición, yo tenía que decir cuánto era X y cuánto era Y. Para el caso angular, el vector de posición R va a ser igual a simplemente decir cuánto es el ángulo. Y listo. Con solo decir cuánto es el ángulo, ya yo designo cuál es la posición por completo. Yo sé que por ahí en alguna parte, ¿verdad? En alguna parte está el radio del círculo, ¿verdad? Por alguna parte. Pero no necesito decirlo, porque ya yo sé de antemano que ese radio es constante y está por ahí, y que no me estorbe, no es una variable de posición, es una constante. Entonces, no lo tomamos en cuenta para nuestra definición de variables. Para el caso de la velocidad se definía como la derivada de la posición con respecto al tiempo. Bueno, aquí podemos hacer lo mismo. Podemos hacer una velocidad que sea la derivada de la posición, que es el ángulo, respecto al tiempo. Como estoy usando ángulos, entonces, lo pongo en letras griegas, ¿verdad? Porque los ángulos siempre se ponen en letras griegas. Entonces aquí para la velocidad voy a usar una letra griega. Esta letra griega se llama omega. Por favor, nadie le diga W. No, voy a escribir una W aquí abajo. ¿Ven? Son diferentes. ¿Okay? W es puntiaguda, omega es curvita. ¿Okay? Entonces tengo una omega minúscula. Omega minúscula entonces es la velocidad angular. ¿Okay? Me representa la velocidad angular, que es simplemente lo que hace una velocidad, la derivada de posición respecto al tiempo. ¿Okay? Y luego, si regreso a la relación entre la longitud de arco y el ángulo, si derivo a ambos lados, la R sale la derivada porque es una constante. Entonces, la derivada de la longitud de arco respecto al tiempo me da la velocidad tangencial. ¿Por qué? Porque aquí tengo la derivada de una posición lineal, ¿verdad?, de metros en 3 segundos. O sea, es una velocidad y va a ser la velocidad tangencial que vimos al principio del curso. La derivada del ángulo respecto al tiempo es la velocidad angular. Y entonces aquí tengo la relación entre velocidad lineal y velocidad angular, ¿verdad? Y si vemos las unidades, concuerdan, porque tengo metros de
El radio, radianes sobre segundos de velocidad angular, ¿verdad? Que tengo radianes en el ángulo, segundos en el tiempo, y entonces quedan metros sobre segundos. Entonces todo está bien. ¿Ok? Hasta el momento, ¿alguna duda? Ok. Aparte de eso, vamos a usar dos definiciones que en realidad son definiciones de la vida cotidiana, del español común y corriente, pero las vamos a matematizar. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, dándole un valor como variable. ¿Cuáles son esas cantidades? Es periodo y frecuencia. En español común, periodo es el tiempo que se tarda en completar algo, lo que sea. Normalmente el periodo se relaciona como un ciclo, pero pues, la gente habla sobre ciclos de la vida y cosas por el estilo. Incluso hay periodos históricos, ¿verdad? Entonces, periodo es una palabra del español común y corriente que designa eso. Un tiempo en que tarda en completarse algo. ¿Qué va a ser el algo para nosotros? Una vuelta. Ese es el algo que tenemos en interés, ¿verdad? Aquí no nos interesa cuál es el tiempo en que tarda en completarse el mandato de una persona, no. Es el tiempo que la partícula o el carrito dure dándole la vuelta a la tina, ¿cierto? Entonces, como buen tiempo que es, lo damos en segundos y lo voy a llamar T mayúscula. ¿Y qué es frecuencia? En español común, frecuencia es la cantidad de veces que algo se completa en un tiempo dado, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir, como novio, yo visité con mucha frecuencia a mi novia. ¿Qué significa eso? De que yo fui muchas veces durante el tiempo que era novio de mi novia a visitarla. La llevaba muy seguido. Fui muchas veces durante ese tiempo. ¿Verdad? Eso es lo que significa frecuencia. Veces que se completa algo en un tiempo dado. ¿Qué va a ser nuestro algo? Sigue siendo una vuelta. ¿Verdad? Entonces, para nosotros, ¿qué es lo que se completa? Lo que estamos viendo es cuántas veces se completa una vuelta en un tiempo dado. Eso es frecuencia. ¿Verdad? Pero eso ya lo saben ustedes del español común y corriente. Ahora, ¿cómo lo hacemos para pasarlo a matemática? Es muy sencillo. Decimos, la frecuencia f es igual al hecho de que completo una vuelta en un periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque el periodo de tiempo es el tiempo que dura en completar una vuelta. Y yo estoy diciendo que completo una vuelta en el tiempo que duro completando una vuelta. ¿Ok? Entonces así es como se relaciona frecuencia y periodo. ¿Verdad? Y vean que las unidades de frecuencia es 1 entre segundos, entonces, y de ahí es donde sacamos esa idea de los hertz. Los hertz solamente son eso, son vueltas completadas en un segundo. Que es cuántas vueltas completa en un segundo, cuántos ciclos se completan en un segundo, cuántas veces la cosa se cumple en un segundo. ¿Verdad? Entonces yo podría calcular cuántos fueron los hertz con los que yo visité a mi novia. Claro, no tiene mucho sentido, pero yo podría hacerlo, podría decir, bueno, ¿cuántos segundos tuvo ese tiempo en el cual fui novio de ella? Y cuántas veces fui, entonces divido las veces que fui entre los segundos totales y saco con cuántos hertz fue la frecuencia que yo visité a mi novia. A nadie le importa eso, pero bueno, no importa eso. Necesitamos entender esto, ¿verdad? ¿Ok? Ok. Ahora, ¿por qué estamos viendo todo esto? Ya va a tener un poquito más de sentido. Pasemos entonces a esta última relación. Ahora, yo tengo que la rapidez angular, entonces es el ángulo que yo giro en un tiempo dado, ¿verdad? Vean que aquí estoy hablando de rapidez, ya no me interesa tanto la derivada como tal, simplemente estoy pensando, ok, ¿cuánto ángulo giro en un tiempo dado? Entonces yo podría decir, claro, mi velocidad angular es que yo completo una vuelta completa son 2pi radianes, entonces yo completo una vuelta en un periodo de tiempo. Pero 1 entre periodo es lo mismo que frecuencia. Entonces, velocidad angular es 2pi entre periodo y velocidad angular es 2pi por frecuencia. Por esta última relación es que a veces a la velocidad angular se le llama frecuencia angular, ¿verdad? Porque es 2pi por la frecuencia. ¿Okay? Entonces, esas tres cantidades están relacionadas entre sí y a su vez esa cantidad de velocidad angular está relacionada con la velocidad tangencial. ¿Y por qué le estoy dando todas estas vueltas? No se los escribí aquí. Le estoy dando todas esas vueltas por esta relación de acá.
Eso es lo que nos interesa. La aceleración centrípeta es la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio, ¿cierto? Pero aquí arriba habíamos dicho, voy a hacerlo, a ver si se ve, ahí está. Velocidad tangencial es R por omega. Entonces, cuando yo pongo eso acá, a ver si lo puedo escribir. No, cuando yo pongo eso acá, tengo que, sustituyendo R al cuadrado, omega al cuadrado sobre R, se cancela una R y queda una omega al cuadrado. Una omega al cuadrado. Pero yo acabo de decir que omega es 2pi entre t. Entonces, podría ponerlo ahí también al cuadrado. Entonces quedaría 4, pi al cuadrado. 4pi al cuadrado por r entre el periodo al cuadrado. Pero el periodo es lo mismo que 1 entre el periodo es lo mismo que frecuencia. Tengo 1 entre el periodo al cuadrado, lo mismo que poner 4pi al cuadrado r por la frecuencia al cuadrado. Y entonces, ahora sí, aquí está el meollo del asunto y por qué di tantas vueltas. La aceleración centrípeta al inicio la definimos como la magnitud de la velocidad al cuadrado sobre el radio. Pero gracias a todas estas cantidades que acabamos de definir, puedo también calcularlo con la velocidad angular, con el periodo o con la frecuencia, ¿verdad? Entonces, en los problemas me pueden estar hablando de la rapidez con la que gira el objeto, me pueden hablar de la rapidez angular con la que gira el objeto, me pueden hablar del periodo que tiene ese objeto, me pueden hablar de la frecuencia que tiene ese objeto al girar, y con cualquiera de esos yo tengo que estar entendiendo que me están dando datos suficientes para entender o calcular cuánto es la aceleración centrípeta del objeto. Sí. ¿Dudas? ¿Dudas hasta el momento de todo lo que hemos visto con el movimiento circular, con la descripción del movimiento circular? Queda que lo estamos viendo porque es un movimiento en 2 dimensiones. Y eso es lo que estamos viendo en este capítulo. Ok. El único comentario que no se me escape es que la velocidad angular también a veces se da en RPM, que es RPM, son revoluciones por minuto. O sea, es una revolución en un minuto. ¿Qué significa eso? Bueno, revoluciones es otra forma de dar una unidad de ángulo. Una revolución es una vuelta completa, por eso es que las revoluciones sociales se llaman revoluciones, porque se le da una vuelta completa a la sociedad. Y entonces, sí, como las del motor del carro. Las revoluciones por minuto que me indican los carros o las motos son las vueltas que da por minuto todo el sistema de engranajes, ¿verdad? No sé si es después de que, creo que sí ya se calcula después de que pasó por el sistema de marchas, de transmisiones, ¿cierto? Pero sí, es cuántas vueltas por minuto están dando todo el sistema del carro, ¿verdad? Que sale del motor, el motor empieza a girar cosas. Podemos comentar eso más tranquilamente más adelante. Pero sí, entonces vean que si me dan revoluciones por minuto, me están dando velocidad angular, ¿verdad? Porque es un ángulo entre un tiempo, ¿verdad? Y aquí está la relación entre las 3 unidades que vamos a estar usando. Los gradianes no los vamos a usar, pero así se relacionan. En una vuelta, en una revolución, hay 2 pi radianes, que son 360 grados. ¿Ok? Muy bien. Ahora, todo eso fue para el caso 1. Caso 1, ¿cuál era? La rapidez es constante. ¿Ok? ¿Cuál es el caso 2? El caso 2 los vamos a ver mucho más rápido, solamente esta parte de líneas de aquí abajo. El caso 2 sería lo contrario, si la rapidez no es constante. ¿Ok?
¿qué pasa si la rapidez no es constante? ¡Ey, fácil! Hay aceleración tangencial. ¿Cómo que aceleración tangencial? Bueno, muy sencillo. La aceleración centrípeta me cambia la magnitud de la velocidad. Perdón, lo dije todo mal. La aceleración centrípeta acabamos de ver que cambia la dirección de la velocidad. Entonces, si la rapidez no es constante, o sea, si la rapidez cambia, quiere decir que hay otra aceleración que me está cambiando el tamaño de la velocidad. Entonces, hay una parte de la aceleración que va a ser centrípeta, que cambia la dirección, y otra parte de la aceleración que va en la misma dirección que la velocidad y le va a cambiar el tamaño. Vean que aquí podría ir en la misma dirección o podría ser también tangencialmente, pero opuesto, ¿verdad? Puede ir acelerando o puede ir frenando, ¿verdad? Puede ir frenando si es este caso en que son opuestos, o puede ir acelerando en el caso en que son eh, paralelos, ¿verdad? Que van en la misma dirección. Profe, perdón, ¿qué era lo que cambiaba la tangencial? La tangencial cambia la magnitud de la velocidad y la centrípeta cambia la dirección. Gracias. Un gusto. Y vean que entonces cuando yo lo pongo en coordenadas polares, la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial son las dos coordenadas del vector velocidad. La coordenada radial sería la centrípeta y la coordenada tangencial sería la aceleración tangencial. Y aquí le estoy llamando tangencial a la aceleración tangencial, que es la misma aceleración que hemos estado estudiando hasta el momento, simplemente porque va en la dirección tangencial al círculo, ¿verdad? Es solamente un título que le agrego porque quiero diferenciarla de la otra, ¿verdad? ¿Y cómo se calcula? Como la hemos estado calculando, la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Esa es la aceleración tangencial, ¿verdad? ¿De dónde sale velocidad al cuadrado entre R? Eso es una demostración un poquillo larga, no me voy a meter ahí. Y esa sale de este vector de aquí, ¿verdad? De este cambio de nubes, este vector de acá, y entonces llegar a ese vector matemáticamente es un poco tedioso, entonces creo que no hace falta. Igual, si alguno quiere ver la demostración de por qué el cambio de la velocidad termina siendo la magnitud de la velocidad entre R, con gusto les paso un PDF con eso, pero me lo indican por aparte. ¿Okay? Entonces, vean una cosa muy interesante con esto. Yo aquí tengo, en el caso en que la rapidez no es constante, quiere decir que hay una aceleración tangencial, quiere decir que la magnitud de la velocidad va cambiando, pero la aceleración centrípeta depende de la magnitud de la velocidad. O sea, la aceleración centrípeta también va cambiando. ¿Okay? Entonces, aunque la aceleración tangencial sea constante, aquí la aceleración centrípeta sería variable, porque depende de la magnitud de la velocidad tangencial. Sí. Okay. Y eso concluye el paréntesis teórico sobre el movimiento circular, que comenzó como un juego de carritos y se puso súper violento. Pero bueno, así es la vida. ¿Dudas? Profe, a mí no me quedó muy claro eso último que dijo, lo que habló de... Ok, que la aceleración centrípeta depende de la magnitud de la velocidad. Entonces, si tengo aceleración tangencial, por definición, la magnitud de la velocidad va cambiando, ya sea que se va haciendo más grande o que se va haciendo más pequeña. Entonces, consecuentemente, la aceleración centrípeta también va a ir cambiando. ¿Verdad? Porque la magnitud... ok, eso como que una depende de la otra. Exacto. La aceleración centrípeta depende de la rapidez. Si la rapidez cambia, la aceleración centrípeta también cambia. Aunque la aceleración tangencial sea constante, ¿verdad? Ok. ¿Alguna otra duda? Pero ¿cómo es posible que la aceleración tangencial sea constante si la magnitud de la velocidad cambia? Veámoslo de la siguiente manera. Nosotros hemos estado tratando de usar siempre coordenadas polares, perdón,
para que donde los vectores directores o los vectores de coordenadas sean linealmente independientes. A los que ya llevaron álgebra lineal saben que esa cuestión de que sea linealmente independiente es sumamente importante. Allá en ese curso se los vamos a decir durante todo el semestre. ¿Qué significa eso? Esto significa que lo que pasa en una coordenada no afecta la otra. ¿Okay? Que eso era lo que teníamos con el movimiento parabólico, ¿verdad? Lo que pasa en Y es una caída libre, lo que pasa en X es movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? Eso es lo que vimos aquí arriba en los ejercicios que hicimos antes. Por un lado está Y, yo veo lo que pasa en Y tiene aceleración, todo bonito. Por otro lado está X, yo veo lo que pasa en X no hay aceleración. Entonces, cuando yo escribo el vector aceleración, ¿verdad? La aceleración como vector va a ser 0 en la dirección de Y menos G en la dirección de J, ¿verdad? Cuando yo lo pongo como vector, ¿verdad? Y todo bien. ¿Por qué? Porque son linealmente independientes. Entonces, no me tengo que preocupar por lo que hace uno o por lo que hace el otro. Son linealmente independientes. Cuando yo vengo acá al círculo, la coordenada Y y X ya no son linealmente independientes. El círculo me obliga a que Y cumpla esta ecuación, ¿verdad? Y es una ecuación horrible y sí, esta vara explota aquí adentro, ahí hay un menos dentro de una raíz, eso es peligroso, sí, ¿ok? Yo soy consciente de eso. Y eso me da un círculo, ¿verdad? El por qué, se lo preguntan a su profesor de matemática, de geometría, ahí le van a dar vueltas, creo que en cálculo 1 o 2 se le da vueltas a eso, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Aquí yo lo que tengo, cuando yo uso las coordenadas polares y yo escribo mi aceleración, ya no uso I y J, ahora uso la dirección, la coordenada R y la coordenada Z. Deme un segundo. Okay. Ahora uso la coordenada R y la coordenada Z. ¿Verdad? Y ya no son 0 y G, ¿verdad? Eso era en el ejemplo anterior. Ahora tengo, en la coordenada Z va la aceleración tangencial, que va en la coordenada de Z, y en la coordenada radial va la aceleración centrípeta, ¿verdad? Y son linealmente independientes, ¿verdad? Entonces, yo había puesto dos casos. El caso 1, habíamos dicho que era donde la rapidez constante, ¿verdad? Ese era el caso 1. ¿Qué significa eso? Eso quiere decir que para el caso 1 el vector de aceleración va a ser aceleración centrípeta en la dirección radial y 0 en la aceleración en la dirección tangencial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la magnitud de la velocidad es constante. ¿Cuál es el caso 2? El caso 2, tengo que la velocidad cambia, ¿verdad? Y entonces voy a poner como constante la aceleración tangencial. Que fue lo mismo que hicimos la clase antepasada, creo, bueno, la semana pasada, que estábamos viendo movimiento rectilíneo uniforme, este es el caso 1, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado era el caso 2, donde la aceleración tangencial es constante. Y entonces, cuando yo veo el vector velocidad, perdón, el vector aceleración, tengo cierta constante en la aceleración tangencial, pero la aceleración centrípeta depende de la velocidad va cambiando con respecto al tiempo, entonces la aceleración centrípeta también va cambiando con respecto al tiempo. Pero al vector aceleración no le importa, ¿verdad? La aceleración tangencial, al vector aceleración no le importa que una de sus componentes cambie y la otra no. ¿Okay?
Y sí, en el caso 2 lo vamos a tomar como que la aceleración tangencial es constante, porque si no fuera constante, eso ya sería un caso 3, que es un poquillo más complicado. ¿Okay? En el caso 3, entonces lo que yo vería ya sería un caso aún más complicado que los anteriores, donde la aceleración tangencial también depende del tiempo. Okay. Ahí me disculpo por mi mascota, pensé que dándole galletas se iba a calmar y ahora está reclamando su galleta. Okay. Perdón ahí por la bulla. Pero bueno, ese caso en que la aceleración tangencial cambie con el tiempo es otra cosa, ¿verdad? Y eso, ahí no nos vamos a meter, al menos de que, o tal vez sí, si algún profesor se pone muy violento. Pero entonces recordemos que para cualquiera de estos casos, esa magnitud de la aceleración tangencial sigue siendo la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y para cualquiera de estos casos, la aceleración centrípeta, por lo menos la magnitud de la aceleración centrípeta, es la velocidad, ¿verdad? La rapidez al cuadrado sobre r. Okay. Y ahora sí, profe, ya entendí. Sí, ok. Muy bien. Ok, ¿alguna otra duda antes de pasar a un ejercicio y avanzar con la vida? Ok. Entonces, tenemos este ejercicio. En este ejercicio me dicen, ok, tengo un péndulo. El péndulo es interesante, se puede complicar si usted lo ve desde la perspectiva equivocada, se vuelve súper loco. Pero si uno lo ve desde la perspectiva correcta, un péndulo es sencillo, relativamente sencillo. Okay. Entonces, el péndulo consiste en un cordón, o sea, un hilo, un mecate, una cuerda, que tiene cierta longitud R. En este caso me dan datos, voy sacándolos. Entonces digo, ok, la R es 1 metro. Ese es el largo del cordón. Y se balancea, ¿verdad? Está amarrado a una masa de un lado y del otro lado está amarrado a algo que lo mantiene sostenido, ¿verdad? Y entonces se balancea alrededor del punto que lo tiene sostenido, ¿verdad? Eso sería un punto de pivote, el punto de arriba. ¿Okay? Para simplificar, vamos a suponer que el péndulo solamente se mueve en un plano, ¿verdad? Se mueve sobre la pantalla, nada más. De derecha a izquierda, subiendo hacia la izquierda, baja hacia la derecha y vuelve a subir hacia la derecha, baja hacia la izquierda, vuelve a subir hacia la izquierda. ¿Okay? Haz eso, va y viene. ¿Okay? Muy bien. Entonces, me dice, cuando el péndulo está en las posiciones horizontales, yo tenía unos dibujos que los hice aquí. Ahora vemos esos dibujos. Quiero saber, cuando el péndulo está en un ángulo, vean cómo se define el ángulo. Para el péndulo, normalmente el ángulo, no vamos a usar el ángulo polar común y corriente, sino que el ángulo lo vamos a usar a partir del punto más bajo, ¿verdad? A partir del punto más bajo, y si seguimos la dirección, la misma dirección, antihorario es positivo, horario es negativo. Entonces, desde el punto más bajo, que es esta línea punteada vertical, definimos el ángulo θ. Y entonces tenemos que analizar cuando eso está en 90 y cuando está en 270. Y cuando el ángulo es alguno de ellos dos, vamos a analizar uno, el otro va a ser equivalente. Cuando el ángulo está en uno de esos dos, la velocidad, bueno, la rapidez es, voy a ponerlo así, la rapidez es 5 metros por segundo, ¿verdad? ¿Y cuánto es el ángulo? El ángulo, el vector posición, lo estamos poniendo. Analicemos primero el de 90. Ya, hay galleta. Ok. Y entonces queremos la magnitud y la magnitud de la aceleración radial, la magnitud de la aceleración tangencial en esas dos posiciones y dibujar el diagrama de los vectores. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si ven este dibujo aquí,
tengo varias cosas. Aquí me dibujan una aceleración sobre la masa del péndulo. Esa aceleración es un vector cualquiera por ahí que tiene una componente tangencial y una componente radial, ¿cierto? Que sería la aceleración centrípeta. Y aparte me ponen la G hacia abajo. ¿Por qué? Porque ese péndulo va a ser afectado por esa G. Yo sé que hacia abajo esa G siempre va a estar ahí. Entonces, no es la aceleración que lleva el péndulo, y a veces ahí es donde uno se confunde, pero esa aceleración que lleva el péndulo sí se relaciona con esa G. ¿Por qué cambia y cómo cambia? Lo vamos a ver más adelante. ¿Okay? Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es, aquí sí primero voy a hacer el diagrama. Espérese, voy aquí, un par de cosas. Ajá. Tengo este diagrama acá. Lo voy a pasar para acá. ¿Okay? Entonces, en este diagrama vemos ese círculo grande negro es el que haría el péndulo, ¿verdad? Entonces, el círculo grande afuera es lo que hace el péndulo. Esta línea acá vertical, punteada en azul, es el punto cero del ángulo, ¿verdad? Entonces, yo voy a analizar para un ángulo de 90 y un ángulo aquí de 270. Cuando analizo 90, toda la componente tangencial va a ser única y exclusivamente debido a la gravedad. Entonces yo voy a decir, claro, en ese punto la aceleración tangencial va a ser igual a menos g y listo. Bueno, por lo menos analicemos las magnitudes. La magnitud de la aceleración tangencial en ese punto va a ser igual a g. ¿Okay? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando yo estoy ahí en la parte, cuando he hecho un ángulo de 90, ¿verdad? Cuando mi péndulo ha subido hasta un ángulo de 90, la cuerda está completamente horizontal, entonces el jalón de la cuerda, que me va a generar cierta aceleración, es completamente horizontal. ¿Y cuánto es ese jalón de la cuerda que es completamente horizontal? Va a ser la aceleración centrípeta. Entonces aquí voy a tener la aceleración centrípeta. ¿Ok? Entonces ya sé cuánto es la aceleración tangencial, es igual que g, porque en ese punto toda la componente tangencial es solo y única exclusivamente debido a la aceleración debido a la gravedad. Pero entonces ahora necesito saber cuánto es la aceleración centrípeta en ese punto. Para eso es que me dan estos datos de aquí arriba. ¿Cómo calculo la aceleración centrípeta entonces? Ahí está el otro pidiendo galleta. Bueno, aceleración centrípeta. Entonces, aceleración centrípeta lo calculamos como la magnitud de la velocidad o la rapidez al cuadrado sobre el radio. Ahora, en este caso estoy usando R minúscula porque así fue como lo puse en los datos. ¿Verdad? Entonces, muy sencillo. Eso sería 5 al cuadrado dividido entre 1. Y ese es el 25 que antes. Uy, aquí debería decir 5. Y eso a 25 metros por segundo al cuadrado. ¿Okay? Entonces ahí tengo la aceleración centrípeta, es única y exclusivamente debido a esa velocidad. Y la aceleración tangencial en ese punto, y en el otro punto también, es única y exclusivamente debido a la gravedad. ¿Okay? Vean que el péndulo entonces hace un movimiento circular,
Con el carrito habíamos visto que era la tina la que lo obligaba a completar el círculo, ¿verdad? A moverse en círculos al carrito. En el caso del péndulo, lo que me obliga a esta masita acá a completar el círculo es la cuerda, ¿verdad? Yo tendría que romper la cuerda o soltar la cuerda para que dejar de moverme en círculos. Pero mientras la cuerda está ahí, siempre voy a mantenerme en el círculo. ¿Ok? ¿Dudas con este ejercicio? O con lo que hemos hecho hasta el momento. O lo que he comentado hasta el momento. Ok, hagamos la parte de calcule la magnitud y dirección de la aceleración total en esas posiciones. Muy bien, entonces, ¿cómo calculo la magnitud? ¿Cómo calculo la magnitud de la aceleración? ¿Cómo se calcula la magnitud de un vector? La raíz cuadrada de las componentes. Exacto, Pitágoras, la raíz cuadrada de las componentes. Entonces, la magnitud de la aceleración va a ser la raíz cuadrada de la aceleración centrípeta al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado, todo eso dentro de la raíz. ¿No? ¿Ok? Y entonces tenemos que sería la raíz cuadrada. Eso sería igual a la raíz cuadrada de aceleración centrípeta 25 al cuadrado más aceleración tangencial 9,8 al cuadrado. ¿Cuánto les da eso? Pero muy bien. ¿Cuánto les da eso? $26.9 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Okay? Perfecto. ¿Y la dirección? ¿Cómo calculo la dirección de este vector? Voy a llamarla, aquí la llaman phi, voy a usar la misma phi. ¿Cómo calculo la dirección? Con el tangente inverso, muy bien. Tan a la -1. ¿Tangente inverso de qué? ¿Qué entre qué? Díganme ustedes, ¿qué pongo? 25 entre 9,8 o 9,8 entre 25. Escojan ustedes. Tiene que ser el opuesto sobre el adyacente, entonces 9,8 sobre 25. Ok, hagamos ese 9,8 sobre 25. ¿Cuánto les da?
21,41 Ok, perfecto. o 21,4. 21.4 es más que bueno. Ok. Ahora, entonces, ese 21.4 es este ángulo de acá que tengo en rojo o este otro ángulo de acá que tengo en rosado. El que está en rosado. El que está en rosado. El que está en rosado, ¿cuál tiene de opuesto y cuál tiene de adyacente? No, profe, es el rojo. El rojo. Sí, 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 profe. Sí, porque el opuesto sería 9,8 y el adyacente sería el 25. Exacto. Entonces, sería esta de acá. 21.4. Profe, siempre va a ser necesario hacer el círculo, este círculo que usted hizo con los diferentes. No, aquí fue que el enunciado decía, dibuje un diagrama vectorial para determinar la dirección de los ángulos. Entonces, puse el diagrama en donde está cada uno, ¿verdad? Cada una de las posiciones. Todos los diagramas se hacen así, profe. Si es un movimiento circular, podría ser, sí. Sí, ok, gracias. Al final de cuentas, cualquier diagrama es un dibujo que le represente lo que está sucediendo. En física vamos a tener que imaginar demasiado lo que está sucediendo. Entonces, una forma de ayudarse a imaginarlo es dibujando lo que sucede. Ok. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra duda? Ok. Si no hay más dudas, yo creo que la clase podría quedar por acá. Profe, ¿podría acercar un momento al problema que acabamos de hacer? ¿El enunciado o el resultado? El resultado. Ahí está. Gracias. Con gusto. Estamos entonces. Antes de que se vayan, el coordinador había mandado un correo. Dije, ay, voy a decírselos en clase. Deme un segundo para encontrarlo. Profe, yo tengo una duda acerca del laboratorio, porque cuando entregamos el prereporte nos salió otra fecha de entrega. Ah, sí, en el laboratorio, como es semana U, se acordó que les iban a dar tiempo hasta la otra semana para poder entregarlo. Ah, ok. ¿Qué cosa, profe? Perdón. En los laboratorios de física, por lo menos física general 1, como esta semana es semana U, en teoría usted tiene derecho a decirle a su profesor de laboratorio que le permita entregar el informe de esta semana la otra semana. Ah, ok, ok, gracias. Ok. Y lo que había dicho el coordinador de la teoría de física es que hay exámenes de pruebas, están para que en la sección titulada Parcial 1 al puro final encontrarán un simulacro de examen corto 1. Eso es para que, eso no vale puntos, eso es para que vean cómo rayos funciona, para que practiquen ahí. Y también encontrarán exámenes viejos para que puedan practicar con esos exámenes y se den una idea de qué tan difíciles son. Y eso era. Okay. Profe, eso se pueden hacer cuantas veces uno quiera, ¿ah? Sí, creo que sí. Déjeme entrar un segundo ahí a mediación. Pero como son de simulacro, creería que sí. Déjeme ver antes para no mentirles. Entonces, a ver, aquí está, Física General 1, segundo. Parcial 1 dice práctica, ok.
Ah, ok, no, tienen 2 intentos. Ah, no, hay 2 intentos, 2 personas ya lo intentaron. A ver, un segundo. A ver. Sí, tienen sin límites de intentos. Pueden darle, 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 darle. Otra consulta. Dígame. Bueno, en el caso de los quizzes, suave. Me cree que se me acaba de olvidar que le iba a preguntar. Sí, le puedo creer. Por cierto, también para el examen corto se aumentó el tiempo de 1 hora y media a 2 horas y media para darle 10 minutos por pregunta. Y yo creo que eso ya son todos los avisos parroquiales. Profe, una pregunta, ¿por qué es tangente inverso? El... Ah, porque por definición del tangente, Ujú. tangente del ángulo, bueno, habíamos visto que va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ya me acordé, profe. Voy un En segundo. caso de este. Ok. Un segundo para terminar con esto. Y entonces cuando yo quiero despejar el ángulo, lo que yo hago es pongo tangente inverso a ambos lados. ¿Verdad? Un segundo. Tangente inverso a ambos lados. Ok. Y entonces, del lado del ángulo, ¿verdad? Donde está el ángulo, veo que tiene tangente inverso con tangente. Eso cancela. Bueno, dicho así vulgarmente, los matemáticos están convulsionando en este momento. Y entonces queda simplemente todo lo demás. ¿Verdad? Entonces Ok. así es como uno despeja. Ok, gracias. Con gusto. Ahora sí, Profe, compañero. el quiz de práctica, o sea, que solo es de práctica, se cierra el día antes del quiz Real. verdadero. Ajá. O cierra antes. Déjeme revisar eso un segundo. Termino aquí poner paréntesis. Para ver. Cierra el 9 de mayo. El quiz real. El quiz real, el examen corto real, decía la carta del estudiante. Cuando le llegue. Según la carta del estudiante, el quiz real es... Ok, el primer intento, recuerden que habían 2 intentos, es el 10 de mayo, entonces sí, cierra justo antes del primer intento, el día antes. Ok, muchas gracias, profe. Con Yo gusto. me tengo que ir, tengo clases. Sí, yo sé. Dejo de grabar en este punto, dejo de compartir y nos vemos entonces el lunes. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Chao, con gusto. Prueba, profe. Pura vida.